Hola Miguel, lo primero de todo, gracias por invitarme a este espacio de debate de la Dirección General de Educación a Distancia de la Universidad Cuenca del Plata. Y bueno, me presento un poco. Mi nombre es Diego Bermejo Vico, tengo 29 años, nací en Castellón de la Plana, es actualmente también donde resido, y soy licenciado en periodismo por un lado y luego máster en nuevas tecnologías y ciencias de la información y comunicación online. Y mi trayectoria profesional pues ha sido muy variada desde el principio, ¿no? Yo empecé a trabajar, tuve la suerte de empezar cuando estaba en primero de periodismo. Yo estudiaba en Valencia y los fines de semana aprovechaba para ir a Castellón, mi ciudad donde vive mi familia y donde yo también he estado viviendo todos estos años antes de irme a estudiar fuera. Y aprovechaba para empezar a meterme en el mundo del periodismo a través de un conocido que buscaban a una persona para trabajar los fines de semana y hacer un poco de las labores de redactor de periodista deportivo. Al principio pues trabajaba los sábados desde la tarde hasta la noche y los domingos también, ¿no? Esa fue mi primera toma de contacto con el periodismo deportivo, que por otro lado siempre me había interesado el deporte, y la verdad es que fue muy satisfactoria porque aprendí un poco cómo funcionaba el oficio, cómo funcionaban los distintos rangos dentro de una redacción, cuál era la relación entre periodistas y protagonistas de la actualidad, etcétera, ¿no? A partir de ahí, ya con esa pronta experiencia, ya se me abrieron las puertas a otro tipo de escenarios, ¿no? Cabe decir que bueno, tuve un periodo de impasse cuando estuve estudiando también ciencias políticas en Polonia durante un año como intercambio, el famoso Erasmus, intercambio de estudiantes entre universidades europeas, y ya desde allí conseguí otro contrato, en este caso el primero era de fines de semana, este era de prácticas de carrera, ya en un medio de tirada nacional, ¿no? Si os hablaba de que mi primera experiencia profesional fue en el periódico Mediterráneo en Castellón, que es de tirada provincial, de la provincia de Castellón, que son alrededor de unas 600.000 personas, ya paso a integrarme a un periódico de prensa deportiva como es el Diario AS, del conocido grupo Prisa, y allí empiezo ya a trabajar compaginándolo con los estudios ya durante toda la semana. Ya es un trabajo de lunes a lunes, con el día que va librando y va cambiando, y también pues voy viendo un poco cómo funciona una redacción algo más grande, cómo son las relaciones con Madrid, donde está la dirección del periódico, y también un poco más pues con compañeros algo más curtidos, algo más mayores. Yo siempre siendo el más joven, la verdad que eso siempre ha sido bastante curioso y llamativo, ¿no? Empezar con 18 años y ya a los 21 pues también estar un poco metido en el mundo del periodismo deportivo, que bueno, durante esta etapa en el Diario AS se prolonga pues alrededor de unos 2 años más o menos, ¿no? Una etapa que acaba en el momento en el que decido que tengo que seguir formándome, en este caso viendo un poco por dónde van las tendencias en el mundo de la comunicación, y apuntarme a un máster que empezaba en la universidad de mi ciudad natal, de Castellón, este máster en nuevas tendencias y tecnología de la información de la comunicación, y especializarme un poco en el mundo del periodismo online en general. No es un máster de periodismo deportivo, es un máster de periodismo en general enfocado a la profesionalización y a la digitalización y las nuevas rutinas productivas, etcétera, que necesitan los nuevos profesionales de la información, ¿no? Estoy un año y durante ese año voy haciendo alguna colaboración esporádica con el Mediterráneo, aprovechando que estoy cerca, y acaba el máster y también aprovecho para hacer un año de experiencia en Nueva Zelanda y allí perfeccionar el inglés, que también luego me he dado cuenta que puede ser muy importante y muy interesante, ¿no? a nivel profesional.
es ya allí, en Nueva Zelanda, donde empiezo trabajando de casi cualquier cosa, ¿no?, que me ofrecen para ir buscándome la vida, mientras puedo conocer aquella zona, viajar y aprender inglés y pagarme mis gastos, cuando me surge la posibilidad, a través de un compañero de carrera, de empezar a trabajar como periodista freelance. Bueno, esta persona me contacta y me plantea la posibilidad de empezar a escribir noticias relacionadas en principio con el deporte, de nuevo, y que realizaría de manera esporádica. No estábamos hablando de un trabajo fijo, y que se me pagaría en función de las noticias pues que ellos me fueran encargando. Consulte cuáles eran las fórmulas legales para participar de esta nueva aventura que se me había planteado, y que por otro lado pues se me hacía muy cómodo, ¿no? Porque yo, estando, a pesar de estar a casi 20.000 kilómetros de distancia, estaba completamente conectado con la actualidad, por supuesto, de mi país y la deportiva de mi país, y por otro lado con una redacción que, es verdad, ya estaba trabajando también con gente con la misma fórmula, ¿no? Con redactores a distancia. Básicamente empiezo a trabajar durante unos 6 meses en Nueva Zelanda como periodista freelance, y luego vuelvo ya a España. Conozco en primera persona a los creadores un poco de esta idea, de este grupo de páginas de contenidos online, que tenían distintos blogs o páginas web de información y de ocio, en las que poco a poco pues iría yo participando, en principio, en los blogs o los portales informativos en los que trataban la información deportiva. Bueno, ya estoy asentado en mi ciudad, ya estoy asentado en mi casa, y poco a poco, evidentemente, pues va incrementándose la carga de trabajo, ¿no? Algo que es necesario, porque al pagarse por piezas es importante tener cuantas más mejor, para poder organizarte y llegar a un salario más o menos interesante, y poder echar hacia adelante, ¿no? Van poco a poco llegando nuevos proyectos, no solo a través de este grupo de información, que es el grupo OE, con sede en Valencia, sino que se me abre la posibilidad de ir trabajando en otros proyectos. Por ejemplo, uno de los que empecé a trabajar hace 2 años y sigo trabajando actualmente es el proyecto de Blasting News, en el que se buscan periodistas freelance para escribir información que pueda versar sobre lo que más te pueda interesar, lo que tú consideres que va a ser susceptible de conseguir más visitas, y cuya retribución también se paga, en este caso no por noticia realizada, sino por la repercusión que tiene tu noticia, ¿no? Lo que en principio pues empezó casi como un complemento a lo que ya estaba haciendo. Poco a poco pues fui viendo, ¿no?, cómo funcionaba, y fue ganando peso en las horas a las que yo le iba dedicando, y también, obviamente, en la retribución final, ¿no? A su vez, también estoy trabajando con una página web que es Compu Marketing, que se encarga del posicionamiento online, y también en la creación de contenidos para distintas páginas web de muy distinta índole, ¿no? En este caso, ya tanto en Blasting News como a través de la vía de Compu Marketing, abro más mi camino hacia otro tipo de proyectos, en los que pues escribo sobre el periodismo, escribo sobre la televisión, la radio, la prensa, escribo sobre contenidos puramente online de nuevas tecnologías. Ya voy abriendo, por otro lado, nuevas vías de trabajo, en paralelo a los proyectos personales que yo quiero seguir manteniendo ligados al deporte. En este caso, acaba mi etapa con el grupo hoy en Valencia, y decido que lo que yo estaba haciendo allí, es decir, generar contenidos para una página web, en este caso contenidos deportivos,
pues lo puedo hacer yo por mi cuenta y por supuesto conseguir un mayor beneficio si me rodeo de las personas que me puedan ayudar a crear el portal, al mantenimiento, y por supuesto me rodeo de un equipo de trabajo, un mínimo equipo de trabajo que me pueda acompañar en esta aventura, ¿no? Y lo consigo, ¿no? Ponemos un primer portal que fue Pase al Hueco. Ese portal empieza a rendir bastante mejor de lo que esperamos. En cuestión de pocos meses pues ya tenemos más o menos bastante gente que empieza a visitarnos. Se abre también el portal SeaFootball y está a punto de abrirse Fútbol ITV próximamente. Y bueno, allí ahora mismo, tanto yo como la gente que me está ayudando, pues básicamente nos dedicamos a contar la actualidad del deporte, ¿no? El deporte tanto a nivel nacional como el deporte latinoamericano, y estar un poco al día del deporte y un poco al día de lo que va sucediendo en la información general en función del proyecto del que estamos hablando, ¿no? Tanto SeaFootball como Fútbol ITV como Pase al Hueco son portales exclusivamente de información deportiva, pero por otro lado yo en Blasting estoy hablando más de televisión, de periodismo, y por otro lado en Compu Marketing redacto contenidos de todo tipo de nuevas tecnologías, de tipo de SEO, de posicionamiento web, de marketing, por supuesto también, ¿no? Distintas temáticas en las que poco a poco pues también yo me he ido informando, he ido atendiendo a distintos cursos y pues más o menos me he ido formando una idea, un conocimiento y una red de fuentes que me ayudan a conseguir mi objetivo día a día, ¿no? de conseguir un mínimo de redacciones en cada uno de estos portales, ¿no? Si bien no siempre es el mismo peso de trabajo real en uno que en otro, ¿no? Mi día a día, ya que os he comentado que trabajo en muchos sitios distintos, en distintos portales y tal, pues os lo voy a contar porque claro, pensaréis, ¿y cómo es capaz de organizarse para estar en todos los sitios y estar en todos los sitios relativamente bien, ¿no? Porque no es fácil organizarse un día que da para lo que da y poder tener tiempo para los proyectos personales y el resto de proyectos con los que estoy comprometido y que sigo trabajando a día de hoy, ¿no? Pues bueno, más o menos mi día a día funciona así. Yo me levanto pues aproximadamente sobre las 8 de la mañana, depende si veo que las previsiones de trabajo, que luego os hablaré también cómo me manejo con eso, hay más carga para un día, pues me levanto antes, ¿no? Y me gusta emplear por lo menos un cuarto de hora de la mañana con el café y alguna pasta, pues revisando un poco la actualidad tanto generalista por un lado, es decir, qué está pasando en mi país, qué está pasando en el mundo a todos los niveles, ¿no? Como por otro lado en la deportiva, echando un vistazo siempre a los titulares y quedándome con lo que considero más importante o más interesante que me puede servir a mí para después tomar ideas. Y también, por supuesto, los días que voy a dedicar mi tiempo a la redacción de posts sobre tecnología, televisión o lo que sea, ¿no? Pues traer a distintos portales determinados en los que ponerme al día, ¿no? De qué está pasando, qué es noticia, y por supuesto tomar de allí una fuente de información para luego yo empezar a indagar antes de ponerme a redactar, ¿no? Esto yo ya me pongo más o menos a darle a la tecla, pues aproximadamente pues sobre las 8:30 yo ya empiezo a redactar alguna cosa, ¿no? No empiezo a redactar de cero porque esto también es lo más importante que os tengo que comentar antes de empezar a redactar, que es que durante el fin de semana trato de organizarme cuánto tiempo, cuántas noticias en qué portal voy a escribir, en qué orden también lo voy a hacer, aunque esto se puede alterar siempre en función de por dónde van las noticias y por dónde va la actualidad, y donde se necesita, una vez consultados los portales de análisis de resultados de contenidos, de visitas, de rendimiento de publicidad, etcétera, donde se necesita reforzar más y por lo tanto empezar por ahí o dedicarle más carga de trabajo a estos portales, ¿no?
Yo una vez tengo el planning semanal, que lo comparto por a través de Google Docs con el resto de los equipos. Por supuesto también se me comparte a mí desde arriba, ¿no? En los sitios en los que yo no tengo tanto peso específico como periodista. Y bueno, a través de estos Google Docs eh, se elabora el planning semanal de trabajo y yo allí pues bueno, tengo lunes, martes, miércoles, tal, los horarios, la jornada, ¿no? Más o menos pues de 8:30 a 2 de la tarde me pongo, por ejemplo, pues con noticias de televisión primero, luego me pongo con noticias deportivas, luego hago el receso para comer aproximadamente pues sobre las 2:30 o así, y sobre las 4 más tardar con el café recién tomado pues me pongo ya con noticias de nuevas tecnologías, de marketing y con también con un poco de preparación para el día siguiente y de coordinación de equipo, en este caso de mis proyectos personales, ¿no? Siempre al final de la tarde me gusta dedicar un tramo para coordinar, para revisar cuál es la programación, cuál es la previsión y cuál es la agenda en los portales en los que yo soy el responsable, ¿no? Y de esta manera actualizar estos Google Docs con la gente que me acompaña en estos proyectos, que en este caso, ¿no? Insisto, los personales son de información de periodismo deportivo. Y bueno, más o menos un horario mío pues viene a ser este, ¿no? Mañana, tarde, dividido en bloques, siguiendo un programa establecido y estando en contacto con todos mis compañeros de trabajo, ¿no? Básicamente es esto, ¿no? Las rutinas productivas también, pues más o menos es las que os he contado, ¿no? Es importante tener una programación previa antes de ponerse manos a la obra, tanto si es una información dada, es decir, un programa dado por un superior, por un redactor jefe, un director de publicaciones que te lo pasa a ti, tenerlo claro con anterioridad, como si es para trabajar en equipo o para gente que trabaja para ti, ¿no? En este caso, pues siempre tiene que haber una guía, eso es capital, una guía sobre la que ceñirse, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Revisarlo, corregirlo, que te corrijan a ti, que te revisen a ti, qué es lo que tenemos esta tarde, qué es lo que tenemos mañana, qué es última hora. Todo este tipo de información cruzada se maneja tanto a través de los distintos Google Docs que tengo abiertos, como a través de Skype, que es principalmente la herramienta que más hacemos uso pues para comunicarnos, ya sea mediante llamada o sea mediante vía conferencia, ¿no? Una de las cosas más importantes que un periodista freelance, como puede ser mi caso, tiene que tener en cuenta es que, independientemente de que tú estés en casa, en realidad estás en tu casa o estás en tu oficina o en tu cuartito de trabajo, pero estás en una redacción, ¿no? Esto no se nos puede olvidar nunca, porque hay gente pues que tiene la tentación de levantarse más veces a ir a picar algo para comer, a hacer una llamada que no tenga que ver con tu trabajo, a salir a fumar en el caso de que alguien fume, etcétera. Pues esa libertad que te genera el no tener un control estrictamente encima, como supone estar en una redacción rodeado de compañeros y superiores constantemente, puede suponer para mucha gente una distracción, ¿no? En este caso es muy importante, quizás más que en otro tipo de trabajos de periodismo en los que se necesita estar en una redacción para poder trabajar, la disciplina, ¿no? La autodisciplina. Si tú tienes muy claro que este es tu trabajo, que tus ingresos dependen de que tú le dediques tiempo y esfuerzo a tu trabajo, de que cada minuto perdido es un minuto perdido en una pieza informativa que se te va a pagar o en una pieza informativa que puede traer muchas visitas. Si tú esto lo tienes interiorizado, se te hace más fácil no distraerte, ¿no? Yo entiendo que tengo compañeros, de hecho, que les ha pasado, ¿no? Que han estado un tiempo trabajando así y les ha costado mucho organizarse, ¿no? Que si se levantaban tarde, que si trabajaban por la noche,
De alguna manera, lo que yo pienso es particular, es una visión personal, es que teniendo en cuenta cuáles son los timings en los que se maneja la información habitualmente, con excepciones por últimas horas, etcétera, lo más cómodo, lo más sensato y lo más normal es tener un horario de oficina y trabajar en ese horario de oficina independientemente de que tú estés en tu casa o estés en una redacción, ¿no? Esto te permitirá tener el horario que tienen tus colegas, que sí que están en una redacción, el horario que tienen tus fuentes, y por otro lado, pues ya en lo que se refiere a términos personales, pues tener una vida exactamente igual de ordenada que tu familia, tus amigos, tu pareja, etcétera, ¿no? Respecto a cómo pueden ver o cómo ven, ¿no?, mis seres queridos un poco mi trabajo, o cómo se lo explicas a los amigos a veces, o a toda la gente, ¿no?, con la que te cruces y te pregunta qué te dedicas y tal, y que trabajas desde casa y tal. Bueno, lo primero que piensa mucha gente primero es que es un chollo, ¿no? Que qué suerte tienes y tal. Bueno, ellos no saben a lo mejor las horas que le estamos dedicando a este trabajo, ¿no?, que muchas veces pues se van mucho más allá de un horario de oficina, nada que ver, o el trabajo los días de semana, ¿no?, que prácticamente acabas trabajando 7 días de la semana si como sucede en el caso de los portales que son propios, a más trabajo, mayor rendimiento de visitas, también mayor rendimiento económico por ingresos de publicidad, etcétera, ¿no? En cualquier caso, volviendo al hilo para no desviarme, mi familia opina y mis amigos y mi pareja, pues que sí, que tengo suerte. Esto es lo que opina casi todo el mundo, ¿no? Que están contentos porque yo puedo realizar el trabajo de periodista que yo he querido hacer desde siempre, desde que comencé a estudiar. A veces es verdad que no acaban de controlar que el hecho de que tú estés en tu casa significa que estés exactamente igual que si estuvieras en una oficina, en una redacción, ¿no? Se les olvida y te dicen, oye, puedes venir a hacer esto, oye, puedes salir antes y tal, oye, me puedes hacer un recado. De alguna manera parece, ¿no?, a veces que se les olvide que estás trabajando, estás en casa pero estás trabajando. Y eso, particularmente, pues no sé, ¿no? Poco a poco, ya cuando llevas un tiempo, se moldan más esta idea y te plantean muchas menos veces esta posibilidad, ¿no?, de distraerte, o como si tú tuvieras más tiempo libre para poder hacerles alguna cosa o para poder encargarte de alguna historia que pueda pasar en casa, de tareas domésticas, etcétera, ¿no? Eso, lo que al principio cuesta mucho de ver, porque tú eres una persona que está en casa y que puede hacer cosas de casa o que puede hacer otro tipo de recados que la gente que está en la oficina, sea familia o sea pareja, no puede hacer porque no puede salir de su lugar de trabajo. Pues poco a poco, con el paso del tiempo, ya van viendo, ¿no?, que sí, que yo estoy en casa, pero estoy en casa trabajando y tengo unos horarios y unos plazos que cumplir, y que por lo tanto pues es lo mismo, ¿no? En relación a cuando dejo de trabajar y cuando marco un poco los límites, viene a ser un poco lo que ya he venido explicando, ¿no? Dejo de trabajar aproximadamente a mediodía, que es el tiempo de comer y tomarme un café, y luego por la tarde me gusta que sea aproximadamente alrededor de las 7:30, las 8 de la tarde, no estar más tiempo, salvo que la situación lo exija, para poder dedicar tiempo, en este caso, y para mí es bastante importante, a la realización del deporte, ¿no? A mí me gusta salir a correr para despejarme, y trato de salir, si no todos los días, casi todos los días, y tener una hora en la que estoy completamente despejado, tomando el aire, que es muy importante. Cuando pasas tantas horas en tu casa es muy importante marcarte los tiempos para tomar aire, para hacer cosas fuera, un poco para desconectar, ¿no?, de alguna manera, porque parece que estás en casa, siempre tienes un poco la tentación de ir a hacer alguna cosa más de trabajo, ¿no? Yo, esto para mí es sagrado, no admito, salvo, insisto, en algún tipo de emergencia última hora, que no suele ser el caso. Necesito yo todos los días plantearme, hasta alrededor de las 7:30, las 8, depende del día, una hora en la que salgo a correr. Tengo la suerte de vivir cerca de la playa, así que salgo a correr por la playa, y durante esa hora trato de pensar en
cualquier cosa menos en la que sea trabajo, organizar un poco mi vida fuera, ¿no? Si tengo que comprar, si tengo que he quedado con los amigos, qué voy a hacer el domingo, cualquier cosa, menos trabajar, ¿no? O incluso a veces sencillamente nada, ¿no? Bastante tengo en concentrarme en dar la siguiente zancada cuando estoy después de una hora corriendo, muy cansado ya y con ganas de pegarme una ducha, ¿no? Luego, los fines de semana que estaba comentando antes, pues bueno, yo trato de que el domingo sea el día en el que, si bien puedo dedicar un poco de trabajo a la programación de la semana que que vamos a tener la semana que viene, si bien trato de revisar un poco cómo voy a tener los horarios o cómo me voy a organizar para ver si encuentro algún hueco para hacer gestiones, tareas de cualquier tipo. Sí que trato que el domingo sea toda la tarde completamente libre y casi toda la mañana completamente libre también. Una vez me levanto, me tomo el café y he revisado un poco los programas que tengo, ¿no?, para la semana siguiente. Ya más o menos os he contado por encima cómo es mi día a día y mi semana a semana. Y bueno, os voy a hablar ahora también de cómo está conformado más o menos mi escritorio virtual, ¿no? Le llama mucho la atención, que yo creo que a veces es más habitual, ¿eh?, en todo tipo de perfiles de personas, internautas y tal, a mucha gente, toda mi familia, mi pareja, tal, cuando vienen y me ven en el escritorio que tengo abiertas 1000 pestañas, ¿no? No sé cuántas pueden ser, sencillamente no lo sé, pero siempre tengo abiertas las pestañas con el correo. Tengo un correo abierto en fijo, el de trabajo, en la primera pestaña de todas. Luego además tengo en el teléfono móvil otros correos personales y tal que de vez en cuando pues voy revisando, o algún otro correo con el que, bueno, con algún dominio profesional de alguna empresa y tal, a través de los cuales me voy comunicando, ¿no?, con esta empresa o estos particulares en concreto. O una segunda pestaña, pues suelo tener los Google Docs abiertos, ¿no? Cuál es el programa semanal, cuál es la agenda con cada una de las personas con las que tengo que trabajar, y tenerlo enseguida muy a la vista para saber qué estoy haciendo yo, qué está haciendo el resto y qué te he programado, ¿no? En este programa no solo aparecen los horarios que comentaba al principio, ¿no? Horarios de, pues empieza hoy reforzando esta parte, empezamos por televisión porque ha pasado cualquier cosa, sino también tengo marcada la agenda setting, exactamente pues qué he programado para ese día a nivel institucional, en lo que pueda tratar la información generalista, o si hay algún congreso de algo, puede interesarme. Si hay, pues, bueno, eso puede ser en el apartado tecnológico, ¿no? En el apartado deportivo, pues si hay un partido o un evento deportivo X, todo eso tenerlo controlado siempre, a qué horarios empiezan, a qué horarios acaban, y luego qué tipo de portales puedo consultar para cada tipo de información, ¿no? Esto también lo tengo en estos programas, en estos Google Docs diarios, exactamente donde creo yo que puedo encontrar información al respecto. Esto lo hago básicamente en esta programación de domingo de fin de semana, desde que empieza la semana, para no perder en exceso el tiempo buscando fuentes, ¿no? Además, otro de los documentos que suelo tener abierto es el de la agenda con los contactos a los que puedo consultar en cada uno de los sectores a los que voy a redactar en cada momento, ¿no? Las herramientas, pues, en este caso es Google Chrome con muchas pestañas. Obviamente, pues las herramientas propias del freelance, que además de ser redactor hace las veces también de social media manager y de community manager, y por lo tanto pues tanto el Hootsuite como el TweetDeck, como propiamente las pestañas de Twitter, Facebook o Instagram, en el caso de que se me pida, Google Plus, por supuesto, pues son herramientas o pestañas que están también constantemente abiertas, ¿no? Ya podéis hacer una idea que ya más o menos pues casi llevo 10 pestañas tranquilamente, las que agregaremos en cada momento. Una pestaña más que será el escritorio propiamente dicho del portal en el que voy a redactar. Puede ser SeaFootball, puede ser Blasting News, puede ser Compu Marketing. Entro al menú de edición de las noticias, y luego otra con
distintas fuentes de galerías de imágenes, ¿no? Hay sitios en los que ya ellos tienen su propia galería de imágenes a las que yo accedo a través de una intranet para consultarlas y escoger la que necesite, como puede ser por ejemplo Blasting News, y otros en los que yo tengo que buscarlas, ya sea a través de Getty o de la contratación de distintos servicios de fotoperiodistas, ¿no? Por supuesto también hacemos muchísimas veces, yo creo que es un uso habitual y cada vez más del uso de imágenes Creative Commons, ¿no? Además del portátil, ¿no? Todo esto lo hago en un ordenador portátil, la computadora portátil en la que ahora mismo pues os estoy grabando este vídeo, que por otro lado no es el único dispositivo en el que me manejo, ¿no? Por supuesto el teléfono móvil celular es capital para manejarte con fuentes, para revisar de forma paralela dos redes sociales a la vez, para revisar dos o más correos electrónicos, bandejas de entrada de esos correos electrónicos a la vez. Me manejo mucho con el teléfono móvil, ¿no? Y luego aparte tengo una tableta que eso sí trato de utilizarla lo menos posible, porque si ya es difícil manejarse a veces en dos pantallas, manejarse en tres a mí me vuelve casi completamente loco, ¿no? Eso sí, trato de, cuando la necesito, ya sea para visualizar un vídeo o bueno, para tener dos pantallas, ¿no? Porque tengo una televisión justo aquí a mi izquierda, pues tener en la derecha esa tableta que me puede a la vez hacer las veces de televisión si es que necesito dos pantallas para algo, ¿no? Es eventos deportivos o simplemente quiero cotejar dos informaciones que se están dando en directo al mismo tiempo, ¿no? Y en general, pues bueno, este es lo que viene siendo mi escritorio habitual y los dispositivos en los que yo me manejo en mi día a día, ¿no? Antes de acabar esta grabación, sí que hay ciertas reflexiones del periodismo que son importantes, en las que me gustaría dar alguna pincelada así por encima, ¿no? Siempre en el paradigma periodístico de profesión u ocio, o las dos cosas, ¿no? En el fondo, sí que creo que el periodismo se puede entender por lo menos de las dos maneras, ¿no? El periodista como testigo, notario de la actualidad, que es un periodista que ha de conocer las rutinas productivas, ha de conocer cómo descifrar, hacer las labores de gatekeeper, qué es y qué no es noticia, ha de saberse manejar con la agenda setting, ha de saber manejarse con las fuentes, etcétera, ¿no? Todo lo que puede llevar. Por supuesto también saberse manejar en todas y cada una de las vertientes periodísticas que existen, ¿no? Evidentemente no será lo mismo el que tenga que ir a grabar unos planos para hacer una noticia en directo en televisión que el que tenga que hacerlo a través de radio, prensa o en este medio audiovisual y tan abierto y que ofrece tantas posibilidades como es internet, ¿no? Englobando todos los anteriores y por supuesto ofreciendo también nuevas ventajas, ¿no? Luego existe también muchos periodistas que lo que hacen es desempeñar el periodismo como un oficio, ¿no? Es decir, casi como artesanos de la información, en tanto en cuanto pues pueden permitirse licencias, por ejemplo en prensa, que puedan estar relacionadas con una redacción más esbelta, mucho más cuidada, en editoriales, en columnas, todo tipo de opinión. En radio esos periodistas o en televisión, ¿no? Que buscan darle un enfoque un poco más de autor quizás, y todo tipo de rutinas que tengan que ver con el día a día, ¿no? Al final existen un montón de rutinas del día a día de todo tipo de periodistas, trabajen para donde trabajen y para quien trabajen, que se tienen que repetir todos los días, ¿no? Y que es casi más oficio, ¿no? que periodismo, ¿no? El periodismo lo entiendo yo, ¿no? Así como de alguna manera cuando te enfrentas tú a esa noticia, a la novedad, ¿no? Cuando tienes que empezar a trabajar
en algo que acaba de suceder, en algo que acaba de pasar y tienes que empezar a darle forma, ¿no? Empiezas a hacer periodismo, a descolgar el teléfono, a mirar teletipos, a encender la televisión, a ir al sitio donde están pasando las cosas, a hacer periodismo de campo. Eso es periodismo de campo puro, ¿no? Y luego hay mucho más oficio, ¿no? Como los que están maquetando, los que están revisando textos, los que los están corrigiendo, los que están maquetándolos. Esa parte pues sería más de oficio, ¿no? Después, entrando en mi labor personal, en cuanto a las ventajas y desventajas de trabajar online, yo creo que en general tiene muchas ventajas. Tiene la ventaja de, como hemos estado comentando antes, pues de no tener que desplazarte a un lugar de trabajo y no perder el tiempo en la ida y en la vuelta, por ejemplo. El de poder organizarte como tú quieras, ¿no? Eso es muy, muy importante. A veces, no siempre, los tiempos que se marcan o que te marcan son los mejores o son los más adecuados para ti, para tu ritmo de vida o para un día en concreto. Es muy, muy interesante el hecho, por ejemplo, de que yo pueda salir a correr todas las tardes o hacer alguna gestión urgente o lo que sea sin tener que pedir explicaciones a nadie ni tener que darlas, ni mucho menos. Pues desde luego que es una suerte. Las desventajas es que ser periodista freelance y ganarse la vida no es fácil. Es decir, es muy difícil que un periodista freelance, trabajando para un medio o para dos medios distintos, genere los recursos suficientes como generan los periodistas que trabajan por cuenta ajena, ¿no? Trabajar por cuenta propia exige muchas horas, exige manejarse con distintos campos, con distintas personas, con distintas empresas, organizarse por lo tanto mucho más y tener que trabajar probablemente más horas que tus colegas que están en la redacción para ganar lo mismo en el mejor de los casos, ¿no? Ya sabemos que además que precisamente la profesión periodística pues es un trabajo, un oficio que se realiza más por vocación que por los ingresos económicos, ¿no? Que esto te puede proporcionar, ¿no? Entrando un poco pues en estos temas económicos, pues el hecho de que no tengas un horario laboral y se te pague por horas, como sucede en muchas redacciones, no se te paga por horas, obviamente se te paga por lo que produces, lo que trabajas y lo que consigues para la empresa durante esas horas, ¿no? Pero bueno, habitualmente, ¿no? En casi todas, y por no decir en todas las redacciones del tipo que sean en periodismo, se paga por las horas. Al periodista freelance no se le paga por horas, se le paga por proyectos, se le paga por noticias, se le paga por visitas, se le puede pagar por muchas cosas, pero precisamente por horas no se te paga, ¿no? Esto lo que te lleva es a buscar la eficiencia, ¿no? A no perder el tiempo y a emplear las horas de la mejor manera posible en aquello que tú sabes que va a ser una buena pieza periodística, ¿no? Y bueno, yo creo que más o menos, así por encima, pues yo creo que os hacéis una idea de cómo es mi día a día como periodista freelance. Yo además os invito a participar en la comunidad educativa de la Universidad de Cuenca del Plata sobre los roles y las destrezas del periodista freelance, donde vais a aprender muchísimo más, ¿no? Todo esto que yo os he contado, que es una experiencia personal, pues lo vais a encontrar mucho mejor organizado y estructurado, ¿no? que este speech o rollo que os estoy contando. Y luego, en cuanto a personas o periodistas a los que os puedo encomendar, ¿no? Pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, en periodismo deportivo, cómo trabajan periodistas como por ejemplo Paco González, ¿no? de la cadena COPE, al que no es fácil encontrar en internet porque no tiene un perfil público y tal, pero por ejemplo yo creo que es una persona muy interesante, ¿no? Alfredo Relaño, el director del diario AS, escribe todos los días
columnas en su página web, en las.com, pero también las puedes encontrar en las redes sociales. Santi Segurola trabaja para Marca y Radio Marca, que es un auténtico erudito del periodismo deportivo y de la música, que además ameniza mucho, ¿no? Ese dominio sobre la historia del deporte y la historia de la música, y cómo es capaz de hilarlas muchas veces, estas dos partes son muy interesantes, ¿no? El periodismo generalista, pues ahora mismo Enrique González o Manuel Javois son dos personas que siempre cabe encontrar un hueco para leer sus reflexiones, que me parecen tremendamente interesantes, su manera de escribir y su forma de trabajar, ¿no? Luego, de periodista freelance hay muchos, sobre todo pues en el tema económico, en corresponsales, enviados especiales, sería infinito, ¿no? De hecho, Enrique González, que comentaba, lo ha sido y durante mucho tiempo. Y no sabría qué deciros, ¿no? Pero sí os puedo comentar que un personaje que es además amigo mío y que ha trabajado también en redacción como yo y ha tenido proyectos en paralelo como periodista freelance, y luego ya montándose una empresa por su parte, que es Aitor Pilán, que es muy activo además en las redes sociales y que mezcla ese punto jocoso, esa crítica ácida con la actualidad deportiva de los medios de comunicación, y también últimamente con las nuevas tecnologías, videojuegos, etcétera, ¿no? Un poco de cronista de miscelánea, si se puede decir así, sobre la actualidad, y siempre un poco buscando también la polémica, ¿no? Buscando comentarios que le puedan dar algún palo o tal, o generar debate. Bueno, más o menos, pues estas serían las recomendaciones que yo os podría hacer. Si me acuerdo de alguna, yo la comentaré aquí a los compañeros para que os la hagan llegar. Y bueno, pues nada, daros las gracias por haber aguantado este tramo de speech, con el que os he tenido un rato entretenidos, y por supuesto animaros si tenéis dudas de si hacerlo o no hacerlo, de si os apetece o no os apetece, o de si es interesante o no es interesante. Desde luego que vale la pena vale la pena probar suerte en este mundo del periodista que trabaja por cuenta propia, y hacerlos básicamente si estás dispuesto a trabajar, a sacrificar muchas horas y tienes un proyecto interesante detrás, ¿no? Si lo haces, pues nada, yo estoy aquí también para lo que necesitéis, y os dejarán mi contacto también a través del correo electrónico para cualquier duda, cualquier cuestión o cualquier cosa que se me haya saltado o no haya explicado bien, que seguramente serán varias, pues poder matizárosla. Muchas gracias por atenderme y mucha suerte con todo.